de distintos temas. Una de las películas que normalmente, o de los temas que más éxito suelen tener, son aquellas películas que son las películas de acción. Me acuerdo que desde pequeño que me encantaba siempre ir al cine, cuando había las sesiones estas continuas, que entrabas, pagabas no mucho dinero, pagabas y te tirabas allí, veías la película, pero podías tirarte hasta las tantas de la noche sin salir allí fresquito, sobre todo en verano, viendo una película detrás de otra, o en algunos otros cines que había que incluso se atrevían a echar 2 películas distintas o hasta 3, como había algún cine por aquí, por Málaga, que te echaba 3 películas distintas el mismo día. Llegabas después de comer en verano y te marchabas por la noche a las 12 y pico. Y las películas de acción siempre han sido de las películas que más éxito han tenido. No sé si, perdonad por la pronunciación, ya sabéis que la pronunciación del inglés en cuanto a los nombres no es lo fuerte, pero ¿quién no ha disfrutado viendo las películas estas del Chuck Norris? ¿Quién no ha disfrutado de las películas del Charles Bronson? O ahora más reciente, me parece que es Liam Neeson, ¿no? Que también es uno que le encanta, hay un montón de todos estos actores que uno ve las películas y dice, mira qué bien. Yo no sé cómo se lo montan, pero estos pobres hombres normalmente comienzan las películas teniendo una vida normal, siendo un trabajador normal, están trabajando en una oficina o están trabajando de taxista, están trabajando de médico, algo normal. Tiene su esposa, tiene normalmente 2 preciosos hijos, un hijo y una hija, y no sé cómo se lo montan, que la mayoría de las veces, si veis este tipo de películas, vienen los malos, matan a la mujer de buena primera, mueren los hijos o quedan prácticamente metidos en un hospital, les roban todo el dinero que tienen en los bancos, se ponen en contra hasta la policía, pero de buena primera la película pega un cambio tremendo, que eso es lo que nos gusta a todos y es por lo que tienen grande éxito, y es que estas personas, que son normales en un principio, de pronto se transforman y se convierten en grandes justicieros. Los justicieros que, aunque estén solos ante el peligro, como el Gary Cooper, terminan yendo en busca de todos los malos y terminan literalmente matando a todos los malos. Es más, yo muchas veces lo que no llego a entender es lo desproporcionado de lo que son este tipo de películas, ¿no? No sé si vosotros lo habéis pensado alguna vez. A ver quién se le ocurre de hacerle daño a la mujer de Chuck Norris o de Charles Bronson, porque a raíz de que le hicieran, nada más que le hicieran daño, cuando terminaba la película empezabas a contar, habían muerto 8 malos, habían muerto 2 policías que habían estado por medio, habían quemado 2 comisarías, había ardido un edificio y 12 coches se habían estrellado por mitad de las calles persiguiendo a otros. Normalmente es el tipo de la película y cómo va el tema. Me decía uno, que desproporcionado, ¿no? Pero lo interesante del tema es que estas películas tenían y siguen teniendo muchísimo éxito porque pensamos que esa persona es el justiciero. Está buscando en el fondo justicia. Le han hecho una injusticia muy grande porque sin comerlo ni beberlo han hecho daño o han matado a su familia, le han robado todo, lo han dejado en la miseria y entonces, de una manera justa, este hombre se ha transformado y ha terminado poniendo las cosas en su sitio. Y la gente termina y sale del cine, que si no matan a Charles Bronson ni a Chuck Norris, y ha sido capaz de hacer todo esto, sale, qué maravilla de película y qué pedazo de actor. Y ese es gran parte del éxito que tiene. Pero nosotros, viendo esto, ahora que estamos aquí sentados el domingo, que venimos a escuchar la palabra del Señor, claro, no podemos decir, es verdad, ese es el justiciero y el que nos gusta, no podemos decir eso, quedaríamos mal, pero no podemos echarle totalmente la culpa a las películas ni al cine de este tipo de actitudes, porque tristemente en nuestra sociedad, y vuelvo a repetir, no por culpa precisamente del cine o de las películas, es mucho más popular la venganza cuando se tiene razón, entre comillas, que incluso el perdón. El perdón, ante este tipo de películas, la mayoría de las veces, si nos damos cuenta, brilla por su ausencia.
leyendo a un pastor muy conocido, hablaba de la experiencia, con mucha experiencia en el ministerio, y hablaba y confesaba en uno de sus libros, un libro también de mucho éxito, que casi todos los problemas personales, la gran mayoría de los problemas personales que llevaban a las personas a buscar precisamente consejería pastoral con él, eran temas relacionados de alguna u otra manera con el tema del perdón. Es curioso. Y decía este hombre, entre comillas, sacado del libro de este hombre, dice: sería muy necio pensar que en esta vida nunca vamos a tener la oportunidad de perdonar a nadie. Siempre vas a tener la oportunidad de poder perdonar a alguien. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo perverso, vivimos en un mundo lleno de pecado y por lo tanto no podemos evitar ser malvados. Así que no te preocupes, que vas a tener oportunidad de una u otra manera a lo largo de tu vida de tener la oportunidad de poder perdonar a alguien. La triste realidad es que el perdón es uno precisamente de los deberes cristianos que menos practicamos nosotros en nuestros días. Y es triste ver también pues la cantidad de amargura que hay en la vida de muchas personas, de la falta de misericordia que hay en muchas personas, el gran rencor y crueldad que hay en muchas personas. Sin embargo, si hay algo que la palabra de Dios y en el Nuevo Testamento está llenita, trata con tanta y tanta insistencia, es el tema precisamente del perdón. El perdón, sobre todo cuando es hacia nosotros, es algo que nos fascina. Cuando nos perdonan por algo que hemos hecho, pues muchas veces hasta nos emociona. Pero ¿qué ocurre cuando somos nosotros los que tenemos que perdonar? ¿Tenemos exactamente esto mismo en nosotros, estas mismas emociones? Estamos muy poco dispuestos en muchas ocasiones de poder pagar, porque siempre se paga cuando se perdona, de poder pagar algo a cambio de ese perdón que estoy dando. Vamos a poner dos ejemplos. Uno es muy fácil, estamos muy acostumbrados. ¿Qué haríamos si nos enteráramos que, por ejemplo, un político ha robado de las arcas del Estado un buen número de millones de euros? ¿Qué haríamos? ¿Qué pasaría por nosotros? ¿Qué es lo primero que a ti se te pasa por la mente y se te pasa por el corazón y por el estómago cuando estás escuchando el telediario y el Matías Prats te habla acerca de un nuevo caso de un político que ha robado en las arcas del Estado? ¿O qué pasaría si nosotros en nuestra casa llegamos a contratar, por ejemplo, a una persona para que cuide nuestra casa y luego nos damos cuenta que más que cuidar de nuestra casa, esta persona de una manera muy sutil lo que está es robándonos dinero a nosotros? ¿Cómo es posible que me pueda pasar a mí? ¿Qué haríamos? ¿Qué se nos pasaría por nuestra mente? ¿Qué se nos pasaría por nuestro corazón? Pues vamos a tener precisamente en esta mañana una lectura que está muy en la línea y muy parecida de estos dos últimos ejemplos que os he dicho. Es una lectura que la hemos leído muchas veces y que conocemos la historia perfectamente. Pero espero en esta mañana que cuando vayamos a leer este pasaje, que se encuentra también en el Evangelio de Mateo, un poquito más adelante del texto que llevamos varias semanas leyendo, que es el texto que está hablando acerca de la oración modelo del Señor, pues cuando vayamos a leer esto, que podamos empatizar al menos, pues con las respuestas de cada uno de los personajes que aquí aparecen, más que nada con la intención de que nos podamos sumergir dentro de la historia, nos podamos identificar y, en definitiva, saquemos el máximo provecho, la máxima enseñanza de lo que es este texto. El texto se encuentra en el capítulo 18 de Mateo
como muchos ya habréis podido adivinar, y el texto está en el versículo, vamos a leer desde el versículo 21, capítulo 18, pero vamos a leer desde el versículo 21. Mateo 18, versículo 21. Dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino que hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y entonces aquel siervo, postrado, le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo devolveré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiéndolo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que él debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El principio del capítulo, al principio de este capítulo 18, nos encontramos precisamente el contexto, ¿no? El comienzo del contexto, por saber en qué contexto el Señor Jesús cuenta precisamente esta historia, esta parábola. Y al principio del capítulo podemos ver que sus discípulos le hacen una pregunta acerca de quién es el mayor en el reino de los cielos. Y después de dar respuesta y hablar el Señor Jesús acerca de la disciplina en la Iglesia, va Pedro, que es ya el pasaje que estamos leyendo, dice que se acerca al Señor Jesús y le hace una pregunta. Una pregunta que seguro a Pedro le tiene muy preocupado. Y la pregunta que le hace Pedro al Señor Jesús es: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? En el versículo 15 de este mismo capítulo, el Señor Jesús estaba hablando de la necesidad de reconciliarse con el hermano que había pecado, que te había ofendido y que necesitaba, como digo, ser reconciliado contigo a pesar del daño que te había producido. Y con esa pregunta o con ese pasaje, con esa enseñanza del Señor Jesús que recibe Pedro, muy probablemente le motiva a dirigirse al Señor Jesús y a preguntarle cuántas veces son necesarias realizar precisamente este proceso en la vida de cada uno. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a aquel que de alguna manera a mí me está haciendo tanto daño en mi vida,
y que muchas veces cuando llega el momento tengo en mi pensamiento más lo que esta persona me está haciendo que estar centrado en lo que tengo que estar centrado. ¿Cuántas veces? Le pregunta al Señor Jesús. Lo único que pasa es que Pedro es como esas personas que hablan contigo y te hacen una pregunta, pero tienen la gran habilidad de que antes de que tú le respondas ya te está él respondiendo lo mismo que te está preguntando, pero con otras preguntas. Con lo cual, muchas veces a uno lo termina bloqueando, no le da tiempo de responder. Pedro, daros cuenta que antes incluso que responda el Señor, él mismo da una respuesta a su propia pregunta. Y Pedro dice, si 7 veces sería una cifra lo suficientemente generosa y considerable como para seguir perdonando a tu hermano. Es una cifra generosa, 7 veces. Y espera, por lo tanto, que el Señor Jesús apruebe esta cifra y le diga, pues Pedro, tienes razón, con 7 veces ya es suficiente para perdonar a alguien que te ha hecho daño. Y esta idea es una idea que está muy extendida también en muchos de nosotros, en muchos creyentes, en medio de su pueblo. Hoy en día, pensar que si nos han hecho daño, tenemos de alguna manera derecho a ser compensados por aquel mal que se nos ha hecho. Y si no somos debidamente recompensados por ese mal, pues entonces de alguna manera como que el Señor nos da una cierta libertad para que nos convirtamos en ese Chuck Norris o en ese Charles Bronson espiritual que habíamos hablado al principio, y busquemos un poco la justicia que realmente, porque es injusto lo que se me ha hecho y es muy injusto lo que se me sigue haciendo. Si ese daño se sigue repitiendo, pues todavía tengo más fuerza. Si la persona incluso que me está ofendiendo, me está haciendo ese daño, le da igual incluso que le perdone, ni muestra arrepentimiento, pues como que todavía tengo más fuerza y me siento más fuerte para llevar a cabo esto. Pero hermanos, el diablo también aprovecha estas circunstancias en nuestros corazones cuando estamos con estas dudas y con esta actitud. Porque pone en nuestros corazones muchas veces el deseo de sentir cierta satisfacción, de poder guardar a esta persona rencor, de ponerle, como decimos, ponerle la cruz ya, ¿no?, la X ya a esta persona, o incluso tratando de buscar justicia, aunque esa sea una palabra bastante disimulada, porque en realidad lo que estoy buscando es cierta venganza. Tú me has hecho esto y yo como mínimo te tengo para recompensar que hacer algo igual o más. Eso se llama venganza. Y lo que en realidad se está olvidando es que cuando somos dañados por alguien, cuando somos dañados incluso por un hermano, lo que necesita realmente nuestra persona es estar libre y estar satisfecha. Por lo tanto, lo último que necesita es buscar venganza, sino que lo que debe de buscar sobre todo es perdón. Pero hermanos, esto choca bastante con el pensamiento de nuestra sociedad. El pensamiento de nuestra sociedad y de muchos de nosotros no está mucho más lejos de aceptar lo que decíamos al principio, la justicia que se hace en las películas, cuando al bueno de la película le matan a la esposa, le matan a la familia, lo dejan en plena ruina y él, de alguna manera, tiene carta blanca para poder llevar a cabo algo que recompensa aquello que ha perdido. Nosotros, aunque esté en contra del pensamiento humano, necesitamos perdón. Y Jesús lo que está haciendo en esta parábola que hemos leído es de alguna manera corregir la mentalidad que Pedro tiene en cuanto al perdón. Su mensaje es un mensaje perdonador. No es solo algo que otorgamos el perdón en determinados momentos. No es algo que surge en determinadas circunstancias.
sino que debe ser algo que esté permanente en nuestra vida espiritual. Si el perdón es algo que está impregnado en mi corazón, yo no puedo manejar el perdón como a mí me dé la gana y a ti ahora sí te perdono, a ti ahora no te perdono, o a ti te voy a perdonar pero más tarde. Jesús no quiere tampoco que llevemos una cuenta de las veces que hemos tenido que perdonar a nuestro prójimo. Por eso no está hablando 7, está 70 veces 7. Y uno preguntaría, bueno, pues, y a la siguiente, después de cumplir las 70 veces 7, la siguiente entonces ya puedo dejar de perdonarle. ¿Eso es lo que dice el Señor Jesús? No. Pero no quiere que llevemos tampoco la cuenta de las veces que nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Con esta frase, el Señor lo que quiere es hacer un contraste. Y quiere en realidad contrastar el espíritu carnal. Todo aquello que es carnal y vengativo que hay en muchas personas, y lo quiere contrastar con el carácter cristiano que ha de llamar la atención precisamente por su perdón. Uno está cansado de ver en nuestra sociedad justicieros que a través de la venganza intentan de buscar eso, lo que se considera justo. Estamos más bien necesitados de ver personas con corazones que perdonan, incluso a aquellos que el daño se han hecho a uno mismo. Eso es lo que realmente nosotros necesitamos. Así que la parábola que nos encontramos, que hemos leído, ilustra precisamente a través de la parábola lo que está ilustrando el Señor Jesús es una enseñanza que, aunque la hemos leído muchísimas veces, es una enseñanza bastante complicada, bastante dura, si no estamos sometidos al Señor. Es difícil. Es más, cuando llegamos al Padre Nuestro y llegamos al versículo de perdona mis pecados, de la misma manera que yo perdono los pecados a mi prójimo, nos vamos a dar cuenta que es quizás una de las peticiones más difíciles y más complicadas de las que nos encontramos. Esta parábola nos llama la atención, ya que una persona estuvo dispuesta a perdonar hasta lo máximo, pero nos llama la atención el contraste, porque hay otra persona que luego se niega a perdonar incluso hasta lo más pequeño. Un rey quiso hacer cuentas, dice la parábola, con sus siervos. Por cierto, algo curioso es que esta parábola solamente se encuentra en un evangelio, en el Evangelio de Mateo. Y Mateo, ya sabéis de dónde venía. Mateo era una persona que estaba bastante habituado, ¿no?, a este tema de este tipo de negocios, ¿no?, a administrar, ¿no?, a cobrar impuestos. Bueno, pues este rey quería rendir cuentas porque sabía perfectamente que era muy fácil de que los dineros se perdieran con los cobros de impuestos. Entonces, de vez en cuando, pues el rey veía adecuado hacer o llevar a cabo un control y que cada uno se pusiera delante de él y justificara adecuadamente todos los gastos, justificara el dinero que tenía que tener en caja y demás después de todo lo que había cobrado. Hay una cosa que es interesante en esta parábola, y es que estos siervos no son tratados o no son puestos ninguno de ellos como criados, no son sirvientes del palacio, sino que están hablando de altos funcionarios, hombres que en definitiva son hombres de confianza del rey, del que le está pidiendo las cuentas. Y algunos de estos habían caído en la tentación de quedarse una parte de lo que ellos recaudaban de los impuestos y de esa manera se enriquecían, ¿no?, a nivel personal. Por ese motivo el rey, como digo, necesitaba investigar si había corrupción en medio de su administración. Pues en medio de este contexto nos encontramos con este siervo que se pone delante del rey y se le pilla infraganti de que tiene una gran deuda por medio que no cuadra para nada.
fue sorprendido con una deuda tan grande, que el texto que nos encontramos aquí pone una cantidad y habla de 10.000 talentos. Y cuando vemos esta cantidad, tenemos que tener en cuenta que no sabemos si es una cantidad, más bien es una cantidad ficticia, no es una cantidad real, porque lo que suponía 10.000 talentos era algo que sobrepasaba por mucha responsabilidad que tuviese, yo qué sé, cualquier ministro de un reino, porque es una cantidad exagerada. 10.000 talentos. Expresa estos 10.000 talentos más bien lo inalcanzable. Estos 10.000 talentos lo que viene a expresar más que nada es lo incontable, lo infinito. Es más bien hacia donde apunta esto. Porque un talento podemos ver más o menos lo que costaba ganarlo. Cada obrero, normalmente cada obrero en este tiempo, después de una jornada entera de trabajo, lo que recibía era un denario. Un denario. Pues un talento venía a equivaler a 6.000 denarios. Es decir, cada talento venía a costar el trabajo de una persona, de un obrero, durante 6.000 días. 16 años tenía que estar trabajando un obrero para poder alcanzar lo que era un talento. Si este buen hombre nos está hablando de 10.000 talentos, empezamos a multiplicar y tenía que trabajar unas cuantas miles de vidas para poder devolver todo lo que le estaba pidiendo. Por lo tanto, la cantidad no es en sí, no es lo importante, sino que lo que nos está apuntando la cantidad es algo hacia lo incontable, hacia lo que tú no tienes capacidad, por mucho que trabajes y te esfuerces, de poder conseguir, no en tu vida, sino 16.000 vidas o 10.000 vidas casi. Es decir, que todavía este hombre, si viviese, tendría que estar todavía trabajando noche y día para estar devolviendo al rey y todavía no habría llegado quizá ni a la mitad de lo que aquí pone. Así que la deuda que tenía este hombre con el rey era una deuda tan grande, que habría de alguna manera que catalogar a este siervo como un deudor insolvente, porque no había manera de pagar lo que debía. Hermanos, de la misma manera está apuntando también a nuestras vidas que nuestra deuda con Dios a causa del pecado es una deuda también extremada, una deuda incalculable, una deuda grande, imposible de pagar, y deberíamos de ser declarados por Dios deudores también insolventes, porque no tenemos capacidad alguna de poder devolver a Dios, de poder pagar a Dios aquello que realmente le debemos. Por lo tanto, al ser declarados insolventes, deberíamos de merecer el castigo eterno por pecar contra el Dios eterno, el Dios divino. Así que como este hombre no podía pagar esa deuda, ¿qué es lo que hace el rey? El rey, pues legalmente, de una manera legal, dice, algo hay que recuperar. Así que te voy a vender a ti, pero voy a vender a tu mujer, voy a vender a tu familia, voy a vender incluso las propiedades que tú tengas, y aunque sea una cantidad pequeña, pero al menos algo recaudaré. ¿Cuál fue la actitud de este siervo cuando el rey emite este juicio? El siervo, como dice el texto que hemos leído, el pasaje, antes de que el rey termine ejecutando esta orden, se postró delante del rey y le pidió algo muy curioso. ¿Qué le pidió al rey? Le pidió paciencia. Si no fuera trágico el hecho de la situación de este hombre, uno se hartaría de reír, porque viendo lo que debía, que le pida a su deudor, tú lo que tienes que tener es paciencia, es algo increíble. Pues le pidió paciencia al rey para poderle pagar. ¿Por qué le pide paciencia? Le pide paciencia porque en realidad esta persona no es consciente de la situación en la cual se encuentra.
No tiene conciencia real de la situación que se encuentra delante de aquel al que le debe dinero. Y así viven muchas personas en el día de hoy, no siendo conscientes de la deuda tan grande que han generado con Dios. No nos lo podemos ni tan siquiera imaginar, la deuda tan grande que nuestras vidas han generado delante de Dios, y se piensan que para ser salvo lo único quizás que necesitan es tiempo. Es decir, que Dios sea paciente. Sin embargo, lo que necesita este hombre, este siervo, y lo mismo que necesitan estas mismas personas, no es un Dios paciente, sino que lo que necesitan más bien es un Dios que sea misericordioso. No paciente, no pedirle paciencia, sino pedirle misericordia. Y el rey sabía que este hombre no necesitaba paciencia, sino misericordia. ¿Y qué cuenta esta parábola? De que finalmente el rey le otorgó misericordia y decidió perdonarle. Y le perdona la deuda completa. No le perdona una parte, le perdona la deuda completa. Pero no solamente eso, sino que no le pone condiciones. Y no solamente eso, sino que esto es movido de una manera voluntaria de parte del rey, porque le mueve por compasión al ver en la situación que se queda ese siervo suyo, a pesar de ser deudor de una deuda tremenda. Y hasta aquí lo que es la parábola de estos dos deudores, al menos en la parte buena, la parte que nos deja muy buen sabor de boca, pero sin embargo, después del perdón del rey viene quizá lo más desagradable, viene lo inesperado, viene la parte quizá que más aterra, porque dice que este siervo, que no había, por lo que estamos viendo, comprendido la magnitud de la deuda por la cual había sido perdonado, dice que nada más salir de la presencia del rey, se encontró ahora con un consiervo suyo que también le debía dinero. ¿Cuánto le debía? Dice el texto, le debía 100 denarios. 100 denarios era el trabajo de un obrero durante 3 meses, era un dinero, 3 meses trabajando para devolver la deuda, pero algo factible. No tenía nada de comparación con los 10.000 talentos que acababa de ser perdonado de parte del rey. Aún así, nos dice el pasaje que este hombre, de una manera tremendamente agresiva, ¿qué es lo que hace? Se echa al cuello de su deudor y le pide el dinero para que le salde la deuda. Y ante la imposibilidad de cobrar este dinero, ¿qué es lo que ocurre? Lo manda incluso a la cárcel, a la prisión. Si de este pasaje leemos el versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y cogiéndolo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debe. Si leemos el versículo 28, solamente lo último que nos podemos imaginar es que este es el mismo hombre que había sido perdonado poco antes por el rey con una cantidad tan grande. Hermanos, una vez más, en todos nosotros hay una tendencia natural, una tendencia que viene marcada por el pecado que sigue habiendo en nuestras vidas y que hace nada más y nada menos que veamos lo pequeño que son nuestros pecados, pero qué grandes son los pecados de aquel me hace a mí. Esta tendencia es una tendencia bastante peligrosa y bastante grave. Porque si tan solo aprendiéramos, como muchas veces ha habido hermanos que han predicado desde este púlpito, a sentir más repugnancia por nuestro propio pecado, más que por el pecado
de nuestro hermano o el pecado de nuestro deudor, quizás nuestro crecimiento espiritual sería distinto. Los que son más descarados en el momento de defender sus propios intereses, no sé si nos damos cuenta, son los primeros y que son los más despiadados en el momento de exigir precisamente el pago a los demás. Y este consiervo, al no tener dinero para pagarle, le pidió exactamente lo mismo que él le pidió al rey. Y así lo recoge el versículo 29. Por lo tanto, si leemos el versículo 29 es exactamente lo mismo dice que lo que decía el versículo 26. Es decir, lo que el consiervo le dice a este hombre es exactamente lo mismo que este hombre le dice al siervo. Ten paciencia. Así que si hasta ese momento el siervo no había visto la similitud entre su situación ante el rey y la de su consiervo delante de él, estas palabras, el decir exactamente lo mismo que él había dicho poco antes, le tenía que haber cambiado por completo y le tenía que haber abierto sus ojos para ver su realidad. Pero, como dice el versículo 30, este hombre no estuvo dispuesto en ningún momento a perdonar a su consiervo. Es más, lo metió en prisión. Pues esta situación es exactamente la misma, de la misma manera. No sé, cuando tú lo lees, qué es lo que te entra por el cuerpo cuando ves lo que ha hecho el siervo con su consiervo. ¿Lo ves algo justo? No, te hace sentir mal, ¿verdad? Es algo despiadado. Es algo indigno. Pues de la misma manera, dice que los consiervos de este hombre, cuando vieron esto, fueron rápidamente al rey y le comunicaron lo que había hecho. Entonces el rey, cuando se enteró de este hecho, lo llama a su presencia y lo reprende. Y el versículo 33 nos dice que la obligación del siervo tenía que ser la de perdonar a su consiervo, cosa que no llegó a hacer. Así que lo que la parábola nos viene a decir es que hemos de perdonar siempre. Mirar el tema que es difícil, es lo más complicado. Quizás por eso, ahora cuando veamos la petición de pedir perdón a Dios, vamos a ver que no es algo fácil. La parábola nos dice que hemos de perdonar siempre, recordando lo mucho que hemos sido perdonados y a qué precio hemos sido perdonados. Pero esto no es fácil. Perdonar, vuelvo a repetir, no es ninguna opción que podemos practicar, sino que debe ser algo imprescindible en nuestras vidas. No importa cuántas veces recibamos una ofensa, nos dice la palabra de Dios de que debemos de perdonarlas. No importa cuán grande haya sido la ofensa, sino que debemos de tener un corazón perdonador. Y Pablo, no lo vamos a mirar por el tema de tiempo, pero escribe, por ejemplo, a la iglesia de los Éfesos, la carta a los Efesios, a los Colosenses, les viene a enseñar exactamente lo mismo, que aquellos a quienes han sido perdonados sus pecados son los que tienen mayor obligación de perdonar a otros. Así que los cristianos, que somos un pueblo perdonado, deberíamos de caracterizarnos precisamente en tener también un corazón perdonador. Pero esto es muy difícil y es muy complicado. Cristo afirma en esta parábola que aquellos que habían sido perdonados sin límite debían de perdonar también sin límite. Siempre en las parábolas hay que ir casi al último versículo, en este caso al versículo 35, para saber cuál es la enseñanza final de la parábola o cuál es la moraleja de la parábola. Y aquí ocurre lo mismo, porque es en el versículo 25 cuando nos encontramos precisamente la enseñanza de la parábola o la moraleja. Pero, ojo, porque casi siempre, y cuando solemos hablar acerca de esto, hablamos de este pasaje
poniendo que la moraleja que sacamos es más bien la parte bonita, la parte maravillosa, la que al final nos deja buen sabor de boca. Y es verdad que tiene esta enseñanza. Perdona porque has sido perdonado por Dios. Por supuesto que sí. Pero hermanos, viendo la parábola y viendo la enseñanza que estaba dando el Señor Jesús, nos damos cuenta que hay una parte más dura y una parte más realista aún en cuanto a la enseñanza de esta parábola. Y es que si no perdonamos, lo único que vienes a evidenciar es que no has sido tampoco perdonado por Dios y por lo tanto te espera pasar la deuda eterna. Esa ya no es la parte tan bonita. Esta ya no nos deja tan buen sabor de boca. Nos está diciendo que el que no está dispuesto a perdonar solo demuestra una cosa a los demás y es que no tiene un corazón regenerado. ¿Cómo puede haber un corazón regenerado? ¿Cómo puede haber venganza, rencor en un corazón que ha sido regenerado por el Señor? Solamente puede ser porque uno es inconsciente de su pecado. No es consciente, ni mucho menos de la deuda que le ha sido perdonada. No es conocedor profundo del Evangelio, no es conocedor de lo que Cristo ha hecho por él. Así que cristianos que guardan rencor o que se niegan a perdonar a otros son personas que han perdido de vista lo que su propio perdón ha implicado en sus vidas. Lo que Dios nos ha perdonado a nosotros es una suma tan inmensa que no alcanzamos ni podemos alcanzar a entenderla. Tan inmensa que nos deja sin autoridad alguna para tratar a otros sin misericordia. Y mucho menos si tratamos a otros sin perdón. Quien no está dispuesto a perdonar está demostrando que no ha entendido la seriedad de sus propias deudas delante de Dios, ni ha entendido tampoco la inmensidad de la gracia divina que le ofrece pagarlas. El perdón que ofrecemos no ha de ser un perdón hipócrita, por lo tanto, sino que ha de ser un perdón genuino, que surge de un corazón regenerado por Dios. Es una cuestión, por lo tanto, del corazón. No es una cuestión de cálculos tal y como lo estaba presentando Pedro, de una forma legalista. Hasta 7 veces. No, es algo que está en el corazón. Y si Dios perdona a un ofensor, como soy yo, tan grande, y además un deudor insolvente porque no tengo capacidad de pagarlo, y sin embargo Él perdona, ¿quién soy yo para resistirme a perdonar a mi hermano que ha hecho ofensas? En la oración modelo que el Señor nos está poniendo en el versículo 12 nos dice: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿De qué manera tan didáctica y tan clara, a través de la parábola, nos da mayor entendimiento el propio Señor Jesús a entender lo que tenemos necesidad de pedirle a Dios en oración? Llegamos, por lo tanto, a la petición del Padre Nuestro que más nos cuesta pronunciar. Muchas veces, como decía el primer día, esto yo fui el primero que me lo aprendí de memoria cuando estaba en el colegio. El Padre Nuestro. Seguro que la gran mayoría de vosotros pasó igual. No nos cuesta mucho trabajo de repetirlo de memoria. Pero cuando somos conscientes realmente del significado que tiene, quizás nos cuesta un poco más de trabajo de pronunciar estas palabras. Qué difícil nos resulta pedir perdón
y qué fácil es amontonar excusas que justifican precisamente mis pecados. La anterior petición que vimos la semana pasada, que fue la del pan, ¿os acordáis que implicaba humillación de tener que reconocer nuestra dependencia de Dios y por lo tanto incluso de tener que renunciar de nuestras pretensiones de autosuficiencia? Pues esta petición implica algo incluso mayor, la de reconocer nuestra culpabilidad y renunciar a toda pretensión de autojustificación. La palabra deuda, que viene del mundo de las finanzas, implica que no hemos pagado a Dios todo lo que le debemos. No hay nadie que pueda decir en su vida que ni ha cumplido de manera perfecta con su hermano o con su prójimo, y mucho menos que ha cumplido delante de Dios. No hay nadie. Somos deudores suyos. Y si Él mismo no nos perdona la deuda, tendremos que sufrir el correspondiente castigo. Nuestras deudas no son otras cosas que nuestras transgresiones. Y si vemos el pasaje paralelo de la oración modelo de Mateo, que se encuentra en Lucas, incluso ahí las transgresiones o las deudas la cambia la palabra por un término más fácil y muy entendible. La cambia por el término pecado. Perdona nuestros pecados. Así que el solo hecho de que Cristo nos enseñe a orar en estos términos presupone que mientras estamos en la carne, nuestras ofensas contra Dios serán suficientemente frecuentes como para tener que seguir incluyendo nuestra confesión de pecados cada vez que nos ponemos a orar delante de Dios. Y Cristo da por sentado que sus discípulos no estaban exentos de pecado. Recordar, ¿a quién va dirigida la oración modelo? A los discípulos. Así que aquellos a los que va dirigida la enseñanza del Padre Nuestro como oración modelo, es obvio que sus miembros siguen siendo pecadores como cristianos y necesitan, por lo tanto, perdón. Recordar, no vamos a ir al texto ya por tiempo, pero recordar lo que dice en su primera carta Juan, en el capítulo 1. Acercaros a todos aquellos que dicen que no hay pecado o que no son pecadores. Primera de Juan, capítulo 1. Lo que nos excluye del perdón de Dios no es la frecuencia de nuestras ofensas. No, lo que nos excluye del perdón de Dios es la dureza de corazón que hace que neguemos precisamente el perdón a los que nos han ofendido a nosotros. Así que la petición del perdón es necesaria porque aunque seguimos siendo aceptos por Dios en Cristo, cada nueva ofensa lo que viene a representar es un deterioro de nuestra relación con Dios, un deterioro en nuestra comunión íntima con Él. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Es la única petición del Padre Nuestro, es la única petición que lleva una condición. Y Cristo espera que reconozcamos ante Dios que nuestro perdón ante Él queda condicionado por nuestra propia disposición a perdonar a los que nos han ofendido. Ahora, una cosa importante, y ya estamos ya al final. El discípulo ni siquiera debe atreverse a pedir el perdón de Dios si no se ha asegurado antes de que Él mismo ha perdonado a sus deudores. Es indigno presentarte delante de Dios pidiendo perdón cuando tú ni tan siquiera, hablando del creyente, hablando del discípulo del Señor, evidentemente. Porque si perdonáis, dice, a los hombres sus transgresiones, también nuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Dios no nos concede el perdón en ningún momento como premio a nuestros actos de perdón. No vayamos tampoco a poner en el otro extremo y a caer en esto. No. El testimonio de toda la revelación bíblica es que el perdón de Dios se funda solo
en la muerte propiciatoria del propio Señor Jesucristo. Y nos es dado por pura misericordia el perdón de nuestros pecados, según, como dice Pablo a los Efesios, según las riquezas de su gracia. Así que no puede significar que nuestra disposición perdonadora, de alguna manera, gana para nosotros el perdón de Dios. No nos equivoquemos con eso, que es muy importante. El perdón de nuestras deudas no está basado en ningún momento en nuestros méritos, sino los de Cristo que nos son aplicados. Cristo no está diciendo que nuestra disposición a perdonar merezca el perdón divino, sino que nuestra negativa a perdonar nos está descalificando para poder ser perdonados. Es distinto. Así que la paz con Dios siempre llega a través del perdón y nunca mediante las obras. La vida, debemos estar recordando, la muerte, la resurrección de Jesús en nuestro lugar, viene a ser nuestra única apelación para poder ser perdonados. Así que no le pedimos a Dios que reconsidere en ningún momento nuestra deuda con Él cuando estamos orando. Tampoco le pedimos más tiempo para poderla pagar. Lo que le pedimos es sencillamente perdón. Eso es lo que sencillamente le pedimos, perdón. No nos lo ganamos, vamos a Dios para que nos lo dé, y cuando le pedimos perdón estamos recordando dos cosas. Primero, nuestros constantes fracasos, y segundo, la disposición de Dios para perdonar. Así que cuando nuestros corazones no están convencidos de nuestra necesidad del perdón de Dios, somos propensos a guardar rencor y nos enfocamos en las deudas de otros. Exactamente lo mismo que el pasaje que hemos leído de la parábola de los dos deudores. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús sabe que para honrar el nombre de Dios necesitamos un nuevo recordatorio de nuestro pecado y de la gracia de Dios cada día. Pues que el Señor realmente en esta mañana haya tocado y toque nuestros corazones en cuanto a la enseñanza que el mismo Señor Jesús nos ha estado dando en su palabra. Señor, sé misericordioso conmigo. Señor, perdona mis faltas. Y sigue trabajando en nuestros corazones para que tengamos un corazón que perdona de la misma manera que tú me has perdonado. Aunque yo lo que tengo que perdonar es mucho menor, ¿verdad? Lo que Él me ha perdonado es algo incalculable. Pues